necesitamos del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le decía el apóstol Pablo a los de Éfeso? Por esta causa yo, Pablo, doblo mis rodillas ante el Dios, ante el Padre, para que les dé espíritu de revelación y de conocimiento, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque Pablo entendía de que, o sabía de que la forma en que nosotros podemos percibir las profundidades de las gracias de Dios en nuestras vidas, principalmente es por iluminación divina. ¿Sí? Iluminación, somos iluminados por Dios, por el Espíritu Santo, y entendemos las verdades reveladas en la palabra de Dios. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que la forma de ser iluminado para comprender la palabra de Dios es por el Espíritu Santo de Dios. Eso está claro. Pero sucede algo, que la Biblia que nosotros tenemos fue escrita en otro idioma, para empezar. Fue escrita en otro idioma. ¿Sí? Fue escrito en otra cultura. Fue escrito en otro tiempo. Y todo eso juega un papel demasiado importante a la hora de la sana interpretación de la palabra. ¿Sí? Para que nosotros podamos darle una sana interpretación a la palabra de Dios, nosotros deberíamos tener conocimiento en qué, en historia antigua, historia universal. Deberíamos de tener conocimiento un poco de geografía, ¿sí? Geografía. Deberíamos de, aunque sea, empaparnos un poco de los términos que se utilizaban, sea en griego, sea en hebreo, por lo menos un poco de más o menos de cómo se hablaba, cómo se decía, qué es lo que quería decir en ese momento, lo que se estaba hablando. ¿Sí? Y deberíamos de tener, en cuanto al estudio de la historia que le estoy diciendo a usted, un conocimiento cultural también. ¿Sí? Un conocimiento cultural. Por ejemplo, hay personas que antes yo llegué a escuchar que decían, fíjense usted, que decían, en el caso en que Abraham tomó a su sierva para estar con ella, para tener un hijo, algunos decían, y Abraham adulteró. ¿Sí? Hay personas predicadores, que yo llegué a escuchar diciendo que cuando Abraham tomó a su sierva, estaba adulterando. Bueno, déjeme decirle que no entendía el panorama histórico y cultural que estaba rodeando ese hecho allí que estaba sucediendo con Abraham. Por ejemplo, llegar a algunos a pensar en eso, algunas personas ya están más claras, pero llegar a pensar, no, lo que pasa es que Abraham estaba con su media hermana. O sea, hace falta, por supuesto, que la media hermana de él, pero entendemos lo que estaba sucediendo culturalmente en aquel tiempo. ¿Sí? Tenemos que entender todo el panorama cultural para nosotros poder dar una sana interpretación a la palabra de Dios. Entonces, le estaba diciendo yo hace un momento que tenemos muchos recursos ahorita, principalmente electrónicos. ¿Por qué le estoy diciendo electrónico? Porque es difícil acceder a todos los libros que hay allí en los medios electrónicos. ¿Sí? Yo sé que hay personas que ante todo esto que yo estoy diciendo ahorita se vuelven escépticos y algunos dicen, bueno, ¿para qué yo necesito de eso? O sea, ¿qué necesidad tengo yo de estudiar historia? ¿Qué necesidad tengo yo de estudiar el panorama? ¿Qué necesidad tengo yo de estudiar todas estas cosas? Si yo simplemente lo que necesito es estudiar la palabra para la salvación. Bueno, yo le voy a decir algo, hermano. Ese pensamiento, si usted lo pensó, no lo manifieste. No lo manifieste. Le voy a explicar por qué. Porque ese es un pensamiento pobre y egoísta. ¿Por qué es un pensamiento pobre y egoísta?
Porque si nosotros somos capaces de estudiar para otras cosas, si nosotros somos capaces de empaparnos de información para otras cosas, si nosotros le damos interés al estudio de nuestros hijos, secularmente hablando, que nuestros hijos vayan a la universidad, que nuestros hijos vayan al liceo, y nos preocupamos porque ellos aprendan, ¿verdad que sí? Entonces, poner en poco el estudio de todo eso que yo le estoy hablando a usted para el entendimiento claro de las verdades bíblicas, entonces es un pensamiento bastante pobre en la vida de una persona que se precia de ser cristiano y que dice amar a Dios. Porque si pasamos más tiempo, de pronto podemos pasar una hora viendo un documental, que no es malo. Si podemos pasar una hora viendo algo en el televisor que no edifica muchas veces, y no nos interesa pasar tiempo de calidad para leer, para estudiar, para escudriñar, para analizar, para entender todo lo que rodeó el panorama